tú te manifiestes en cada vida. Y te pedimos también que tu palabra pueda correr como un río y que lleve vida y frescura a quienes la escuchan. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Háblanos e instrúyenos por medio de tu palabra. A ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle fuertes ofrendas de palmas a nuestro Dios, hermanos. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué alegría volvernos a encontrar en este horario, hermanos, juntos para escuchar la palabra del Señor. Quiero invitarles para que abran sus Biblias en el primer libro de los Reyes, capítulo número 11. Primer libro de los Reyes, capítulo número 11, y vamos a leer a partir del versículo número 1. Voy a leer de la traducción Reina Valera, y en este importante pasaje de la Biblia es donde vamos a hablar acerca de un elemento muy importante para nuestra vida cristiana. La palabra de Dios nos dice, capítulo 11 del primer libro de los Reyes, versículo 1: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de las Eteas, gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente harán que vuestros corazones se inclinen tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón por amor, y tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas, y de todas ellas les hicieron extraviarse. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos, de manera que no era ya perfecto para con el Señor su Dios como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, pues no siguió cumplidamente al Señor como su padre David. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, amados hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos, por favor, esta tarde. Acabamos de leer este pasaje de la Biblia que nos habla acerca de la apostasía del rey Salomón. Es importante, hermanos, que consideremos que antes de llegar a este episodio de la Biblia, recordemos cuáles fueron los orígenes del rey Salomón. Usted sabe que cuando David gobernaba como rey, dice la escritura que él tuvo un fracaso moral, pues se metió con una mujer que estaba casada, y que estaba casada con uno de sus generales del ejército. La mujer se llamaba Betsabé. Como resultado de ese embarazo o de ese pecado, la mujer quedó embarazada, y resulta ser, hermanos, que como consecuencia del pecado, el niño finalmente fallece. Pero nos dice la escritura que David va delante de esta mujer nuevamente, la consuela, y dice la escritura que nuevamente al allegarse a Betsabé, de esa nueva relación es que esta mujer queda embarazada de Salomón, de quien David había dicho que iba a ser el sucesor en el trono. Salomón, hermanos, comenzó a crecer, pero él ya tenía otros hermanos. En realidad eran medio hermanos, porque aunque eran hijos del rey David, no eran hijos de su madre Betsabé. Y habían, hermanos, perfiles que básicamente se iban perfilando para asumir el trono de Israel. Pero ya el rey había anticipado que Salomón se convertiría en el nuevo monarca una vez él
ya no estuviera gobernando. Cuando David entró a la etapa de la vejez, uno de sus hijos armó todo un complot para hacerse del poder. Este muchacho se llamaba Adonías, y la Biblia nos dice que el rey David nunca hizo nada por estorbarle su mala conducta. Eso hizo posible, hermanos, que otras personas alrededor de Adonías lo colocaran a él como el nuevo rey de Israel. Esto a espaldas del rey David, y esto en plena contradicción a la disposición que David había tenido de que sería Salomón, su hijo, el que heredaría el trono. Cuando, hermanos, el complot se lleva a cabo, la Biblia nos dice que Natán el profeta se acerca a Betsabé y le dice: ¿no te has dado cuenta que Adonías se ha hecho una ceremonia de proclamación para convertirse en el nuevo rey? Y David no nos ha dicho nada al respecto. David nos ha comunicado que quien será el nuevo monarca de la nación será tu hijo Salomón. Entonces dice la Biblia que Betsabé, con esa información, va a la habitación donde se encontraba David, porque David ya era un hombre anciano que no podía, hermanos, realizar muchas labores. Betsabé se presenta ante su marido, el rey David, y le dice: Su Majestad, ¿no fue usted el que prometió que sería mi hijo, el joven Salomón, el nuevo rey de Israel, cuando usted faltare? ¿Cómo es que ahora su hijo Adonías se ha autoproclamado rey de Israel? Inmediatamente, hermanos, después de que Betsabé se presenta en la habitación real, dice la Biblia que entra el profeta Natán y nuevamente le dice a David: Su Majestad, ¿no dispuso usted que fuera Salomón, el hijo de esta mujer, el que finalmente se convertiría en el nuevo rey? ¿Cómo es que ahora su hijo Adonías se ha tomado la atribución de autoproclamarse el nuevo rey de Israel? Inmediatamente, hermanos, David sabe que el tiempo corre en su contra, porque si Adonías logra completar la conspiración que lo autoproclama el nuevo rey de Israel, la vida de Salomón y la vida de Betsabé corrían peligro. Y lo que era más, la promesa que Dios también había hecho a David se ponía en una situación de riesgo. Por lo que el rey David prepara toda una ceremonia también de proclamación de que sería Salomón el nuevo rey. Y es ahí, hermanos, donde él pide a sus oficiales, pide al profeta Natán y al sacerdote Sadoc para que ellos participen de esta proclamación de Salomón como nuevo rey. Aparte de mandar a llamar a su círculo más cercano, la Biblia nos dice que David ordena que traigan la mula real. La mula real solamente podía ser usada por el rey, pero ahora que David manda a que la traigan, hace que su hijo Salomón se suba en la mula real, y por todo Jerusalén, dice la escritura, fue proclamándose a Salomón como el nuevo rey, y todo el pueblo comenzaba a vitorear: viva el rey Salomón, viva el rey Salomón, que viva el rey Salomón. Todo ese canto de júbilo por la entronización de Salomón como el nuevo rey aplacó la conspiración que se estaba llevando a cabo en Hebrón. Y Adonías, hermanos y hermanas, se ve descubierto, e inmediatamente la conspiración se detiene. Finalmente el rey David hace sentar a Salomón en su trono, y estando él vivo, proclama a Salomón como el nuevo rey de la nación. Hasta ahí, hermanos, lo que David había hecho era preservar
todo lo que él había venido construyendo a lo largo de años. Se sabe que David gobernó más o menos, hermanos, unos 7 años en la región de Hebrón y 33 años en todo Israel, haciendo una suma de 40 años de reinado. Pero en esos 40 años de reinado, lo que David había venido haciendo, hermanos, era sumar y sumar esfuerzo, sumar y sumar el reino, construir y construir lo que en algún momento solamente eran esfuerzos aislados del rey Saúl. David había constituido una nación, David había formado el ejército, David había centralizado el poder en Jerusalén, y ahora todo lo está colocando en las manos de su hijo Salomón. Salomón es consciente que todo lo que Israel ahora tiene había sido porque Dios se lo había dado a su padre, el rey David, y él apenas es un muchacho. En la juventud, hermanos, por la falta de experiencia, las personas no tienen la capacidad de ver con la suficiente objetividad cuáles son las mejores decisiones para preservar todo aquello que se ha construido en una vida. Tal vez usted ha escuchado de casos de grandes corporaciones y empresas que son el resultado del esfuerzo de décadas de trabajo de sus fundadores, pero que cuando los fundadores mueren y estas empresas pasan a manos de los hijos, usted ya habrá escuchado casos donde los hijos, hermanos y hermanas, no saben administrar los esfuerzos de sus antecesores y comienzan a despilfarrar todo lo que costó una vida, al punto que grandes corporaciones, grandes empresas se vienen a la quiebra por la falta de sabiduría de aquellos que asumen la responsabilidad de aquellos que les antecedieron. Salomón es consciente que el esplendor de Israel se debía en buena medida a todo ese esfuerzo acumulado que su padre había ido construyendo. Pero ahora su padre no va a estar con él toda la vida, y él percibe la presión, siente, hermanos, el peso de la responsabilidad. Por eso es que en una noche el Señor se le aparece en visión a Salomón y le pregunta el Señor a Salomón qué es lo que él necesita para gobernar la nación israelita. ¿Será que lo que Salomón necesita es riqueza, más ejército, más poder, expansión del territorio? Si el Señor le estaba preguntando a Salomón qué era lo que necesitaba en esa visión, era porque Dios estaba comprometido a apoyar a Salomón. Pero a pesar de que él era muy joven, Salomón lo que le pide al Señor es sabiduría. Y es que la sabiduría es un arma poderosa para aquellos que desean preservarse en la vida. Amados hermanos, lo que nos hará a nosotros tener la permanencia en la familia, en los negocios, en el crecimiento personal, en aquellas cosas que deseamos echar a andar en la vida, una cosa usted necesita sabiduría. Puede ser, hermanos, que usted no tenga ni un solo centavo en su bolsa, pero si tiene sabiduría, es el mayor activo que lo va a hacer a usted prosperar aún en la peor de las circunstancias. Puede ser incluso que usted no tenga el apoyo de las personas que deberían de animarle a alcanzar sus metas, pero si usted tiene sabiduría,
usted sabrá capitalizar aún los peores obstáculos para su crecimiento personal. Lo que necesitamos es sabiduría. Pero lo importante de esto es que hay que hacer una separación entre la sabiduría y la inteligencia. Porque la sabiduría tiene que ver con la capacidad de saber tener un discernimiento de lo bueno y lo malo, de lo justo y lo injusto, de amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Por eso es que el proverbista dice, y usted conoce ese pasaje de memoria: el principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor al Señor. Si nosotros queremos tener sabiduría en nuestra vida, si nosotros queremos tener estabilidad y permanencia en nuestra vida, necesitamos sabiduría. Según el apóstol Santiago, escribiendo su carta, si hay una petición que Dios se complace en responderle a sus hijos, es cuando nosotros pedimos por sabiduría. Santiago dice que si alguno de nosotros se encuentra falto de sabiduría, podemos pedírsela a Dios, y Dios, que es bondadoso, la va a dar sin reserva y sin medida. Entonces Dios desea darnos sabiduría. Necesitamos la gloriosa sabiduría en nuestra vida. Necesitamos, hermanos, la sabiduría para saber tomar decisiones adecuadas. Y le acabo de decir algo: la sabiduría no es lo mismo que la inteligencia. Porque una persona puede ser demasiado inteligente en un área de la vida y no necesariamente ser sabio. Conocemos a muchas personas que son altamente intelectuales, con un alto coeficiente intelectual, pero que no son sabios en su vida. Recuerdo en una ocasión a una persona muy inteligente en la medicina. Tenía no sé cuántas, hermanos, maestrías. Era un médico muy reconocido en nuestro país. Él ya falleció hace muchos años. Pero curiosamente, lo que lo llevó a la muerte fue su adicción al tabaquismo. ¿Usted cree que ese médico no sabía que su adicción al tabaco lo iba a conducir prontamente a la muerte? Por supuesto que lo sabía. Pero saber algo no significa que seamos sabios. Usted puede saber algo. Usted incluso puede saber algo que le es malo, algo que le es dañino, algo que le está afectando en su vida personal. Pero saberlo no necesariamente significa que usted sea una persona sabia. La sabiduría es que tengamos la capacidad no solamente de saber algo, sino que tengamos el discernimiento para detectar lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo, para amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Solamente si tenemos esa capacidad, lograremos preservarnos, lograremos permanecer con estabilidad en nuestra vida. Y Salomón sabía eso. Salomón sabía que tal vez por un momento la confianza y la elección de su padre sobre su candidatura como el nuevo rey de Israel lo podría preservar por un tiempo, pero sería solamente eso, por un tiempo. Salomón necesitaba una garantía mayor. Salomón necesitaba un anclaje que le permitiera consolidar su reino, y para eso era necesario la bendita sabiduría. ¿Cuántos hermanos y hermanas queremos ser sabios? Uy, muy pocos. ¿Cuántos queremos ser sabios? Para ser sabios, según lo que la Escritura nos enseña, lo primero que tenemos que hacer es pedirlo. Necesitamos pedir sabiduría a Dios. Partamos de un hecho. Nosotros
no tenemos toda la comprensión de la vida. Por eso es que la Escritura también nos advierte que no nos hagamos sabios en nuestro propio parecer. Puede ser que las experiencias de la vida capitalicen algunas lecciones que nos hayan hecho ser sabios. Pero, amados hermanos, la experiencia humana siempre es limitada. Por eso es que el Señor requiere de nosotros que anhelemos la sabiduría, que busquemos la sabiduría. Porque la sabiduría, hermanos, nos ayuda a tomar decisiones adecuadas en la vida. Los que son padres sabrán algo que es importante. Nadie fue a una escuela para padres y se graduó como padre o madre. Ninguno de nosotros al momento de casarnos fuimos a una escuela para matrimonios. Como no tenemos esos conocimientos que nos ayudan a preservar el matrimonio, la familia, la crianza con los hijos, la educación financiera, necesitamos y requerimos indiscutiblemente que Dios nos capacite con su sabiduría. Porque Él diseñó el matrimonio, Él diseñó la familia, Él diseñó, hermanos y hermanas, la manera en que podemos ser buenos mayordomos de nuestro tiempo y de nuestros recursos. Pero lamentablemente hay un problema, y es que nosotros muchas veces como seres humanos no somos enseñables. El mayor problema de los hombres es cuando pensamos que lo sabemos todo. Pero déjeme decirle algo: ni usted ni yo sabemos todo en la vida. No lo sabemos todo. Apenas nosotros somos como un aliento o un soplo de vida que hoy nació y mañana va a morir. Y como la vida es tan corta, tenemos que resistirnos y doblegar nuestro orgullo para permitir que el Señor nos instruya por su camino. El salmista decía eso: enséñame, oh Dios, tus caminos. Enséñame, oh Señor, la senda de la vida. Pero vea lo que el orante está diciendo: que sea Dios quien enseñe. La pregunta es si nosotros seremos capaces de escuchar al Señor. Cuando Dios escuchó la petición de Salomón, se complació mucho en su petición. Y el Señor le prometió algo: mira, Salomón, porque no pediste la derrota de tus enemigos, porque no pediste para ti riquezas, sino que pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo. Yo te voy a conceder incluso aquello que no me pediste. Ahí hay un efecto que nosotros podemos entender, y es que la sabiduría, la aplicación de la sabiduría nos trae ganancia. Ser sabios, hermanos y hermanas, nos ayuda a tomar con determinación la vida para sacar de la vida nuestro mayor provecho. Qué bendición es que en la medida en que el tiempo va avanzando, no solamente vamos envejeciendo, sino que también en la medida en que vamos pasando la vida, nos vamos volviendo más sabios. Pero qué lamentable es cuando nuestro rostro se comienza a surcar con arrugas y nuestro cabello se comienza a pintar de blanco, y cada vez nuestra vida se llena de más inmadurez. Tal vez usted ha visto personas que envejecen y tienen comportamientos como que si fuesen niños de 15 años. Y es que la sabiduría no viene dada por la edad. La sabiduría viene dada por la elección que hagamos de ser sabios. Envejecer, mis estimados hermanos, es inevitable. Todos nos vamos envejeciendo. Si de repente usted levanta así la pierna y le truena la rodilla, es porque esa rodilla le está diciendo que está envejeciendo. Si cuando se levanta suena todo como matraca, es porque estamos envejeciendo. Y eso es inevitable.
Pero crecer en sabiduría, eso es su elección. Usted lo decide. Usted decide ser sabio. Y Salomón, mis estimados hermanos, supo hacer una buena elección. El Señor le dijo: Salomón, yo te voy a bendecir. La Biblia nos dice, hermanos y hermanas, que el reino de Salomón comenzó a crecer de tal manera que Israel comenzó a tener su época de oro. Si ya con David las cosas habían sido lo suficientemente buenas, ahora con Salomón las cosas han mejorado mucho. Israel estaba viviendo su época de oro. Y cuando Dios comienza a exaltar a Salomón, es donde comienza a aparecer el primer peligro del hombre sabio. Y esta tarde, hermanos, quiero hablarles de lo peligroso que es ser atrapado por un deseo. Cómo un deseo puede atrapar a un sabio para hacerlo necio. Cómo un deseo puede atrapar y cautivar a una persona cuya vida ha sido caracterizada por la excelencia, para ahora convertirse en un mediocre anclado por un deseo. Hay personas que han perdido todo porque se quedaron encerrados por un deseo. Se cuenta la historia de un reino cuyo padre tenía dos hijos, dos príncipes. Uno de ellos, que era el mayor y legítimo heredero, era una persona obesa. El otro príncipe, que había venido a nacer al año, no era tan obeso. Pero ambos se disputaban el poder, ambos se disputaban la preferencia de su padre. Cuando el rey finalmente murió, cuenta esa historia que el hijo menor encerró a su hermano mayor, el que iba a ser el heredero al trono. Y aquel le dijo: déjame salir de esta celda, porque yo he de heredar el reino de mi padre. Y el otro hermano le dice: yo te voy a dejar salir de esta celda si tú eres capaz de atravesar la celda por uno de estos barrotes, entre estos barrotes. Y la celda, hermanos y hermanas, tenía espacio entre los barrotes del calabozo para que una persona fácilmente pudiera salir de lado. El problema de este hombre, que como era obeso, no podía salir de esa manera, de ninguna manera. Y vean la trampa: si tú logras bajar de peso, fácilmente vas a salir de la celda, y yo me haré a un lado, me iré a otro país para que tú te conviertas en el legítimo rey. Y aquel hombre lo pensó y dijo: está bien, me parece. Pero resulta ser, hermanos, que al día siguiente su hermano le mandó más comida. Y aquel hombre, que era adicto a la comida, comenzó a comer y a comer en manera desproporcional. Al día siguiente le mandó más comida, y al día siguiente más comida. Pero aquel hombre no reparaba en detener su deseo. ¿Cuál fue el resultado? Que el hombre incrementó su peso de tal manera que quedó encerrado en su deseo de comer. Nunca llegó a convertirse en el rey ni a salir de esa celda, porque se comenzó a esclavizar en su deseo de comer, de gula, de glotonería. Si a nosotros, hermanos, nos hubieran puesto en ese calabozo, ¿cuántos de nosotros hubiéramos superado eso? Bueno, solamente les recuerdo que allá por enero nos hicimos el propósito de bajar de peso, algunos de nosotros. Ya vamos a llegar a diciembre y la pregunta es: ¿cómo nos fue?
Se están riendo algunos de ustedes. Algo que parece tan inofensivo como un deseo nos puede arrastrar, hermanos, a volvernos esclavos de aquello que nosotros consideramos tan inofensivo. Salomón era sabio, un hombre prudente, un hombre rico, pero a la hora de hacer la elección de con quién compartiría su vida, se volvió en un necio. Y dice la Biblia que lo primero que Salomón hace es que se casa con la hija de Faraón, una mujer hermosa. Pero la condición que la hija de Salomón le puso al nuevo rey de Israel fue la siguiente: yo me caso contigo, Salomón, y tú vas a ser el yerno del Faraón. Solamente concédeme que yo le levante un templo a mi Dios. Era permitir que la idolatría comenzara a entrar en el territorio de Israel. Y Salomón accedió por un deseo. La Biblia nos dice que las cosas no terminaron ahí, y fue lo que leímos esta tarde. El rey Salomón, además de la hija de Faraón, dice, amó a muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de las Eteas, gente de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente harán que vuestros corazones se inclinen tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón por amor. Se juntó por amor. En realidad, hermanos, lo que dice, o lo más cercano a la idea del texto, es que se juntó por deseo. El hombre más sabio, que tenía la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, de distinguir entre lo falso y lo verdadero, por su deseo va a poner en peligro todo lo que Dios le había prometido a su casa. ¿Cuántas personas también no hay que por satisfacer un deseo se vuelven esclavos de las adicciones y de los malos hábitos? Quiero decirle algo, hermanos y hermanas: si hay algo con lo que tenemos que tener cuidado, es con las distracciones. Todo deseo comienza con una distracción. Normalmente no lo andamos buscando, pero cuando esa distracción se convierte en atracción, es cuando, sin darnos cuenta, nos comenzamos a volver en esclavos, y esa atracción se convierte en adicción. Todo comienza con una distracción. La distracción genera en nosotros atracción, y después de la atracción viene la adicción. A Salomón no le bastó una mujer, comenzó a querer tener más mujeres. Acá, hermanos, hagámonos una pregunta, porque hemos hablado de Salomón. Le vuelvo a preguntar esto: ¿cuántos queremos ser sabios, hermanos? Uy, muy pocos. ¿Cuántos queremos ser sabios? Ok, si queremos ser sabios, hagámonos la siguiente pregunta: ¿qué es lo que nos está distrayendo más de esa búsqueda de sabiduría? ¿Qué es aquello que nos está alejando de nuestro propósito de ser personas sabias, de ser personas temerosas de Dios? ¿Qué es lo que nos está distrayendo? Tómese un tiempo para reflexionar si a lo mejor lo que lo está distrayendo es una mala relación, una amistad que no debe de tener. Piense por un momento si lo que lo está distrayendo es a lo mejor un mal hábito del cual se siente encadenado desde hace muchos años.
Porque toda distracción se convierte en una atracción peligrosa, y toda atracción peligrosa se convierte en una adicción. ¿Qué es lo que usted más desea, que lo aleja de poner sus sentidos en el blanco perfecto que es Cristo? Muchas personas, hermanos, tienen diferentes deseos que los pueden distraer de la fe en el Hijo de Dios. Hay personas que pueden incluso decir: hermano, yo como deseo ser próspero, y se distraen amando el dinero. Y la Biblia nos dice que raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero. La Biblia no está diciendo que el dinero sea malo. La Biblia lo que dice es que si amamos el dinero, eso se convierte en una raíz de todo mal. ¿Cuántas personas no se distraen por amor al dinero, hermanos? Y son capaces de hacer un montón de cosas. Son capaces de comprometer lo legal, lo justo. Se envuelven en negocios que son oscuros. De repente alguien llega a ofrecerles y decirles: mira, vos podés resolver todos tus problemas financieros, solamente ayúdame a llevar este paquete de aquí a allá, y no hagas ninguna pregunta, solamente lo vas a llevar, y por eso te vamos a pagar tanto. Y hay personas que en su deseo de querer tener dinero son capaces de caer en cuestiones ilegales. El deseo de la codicia los atrapa. ¿Cuántos casos también, hermanos, como el de Salomón, de personas que tienen buenos hogares, tienen buenas esposas, tienen buenos esposos, sacrifican la estabilidad del hogar, del matrimonio, solamente porque se vuelven esclavos del deseo? Entonces, hermano, usted puede preguntarse: hermano, ¿y yo cómo evito el peligro de no desear algo que yo sé que está mal? Porque acá no es que Salomón no supiera que la elección de estas mujeres le iba a traer desgracia a la nación y a él mismo. No es una cuestión de ignorancia, es una cuestión de sabiduría. Entonces, ¿cómo evito yo el peligro de los deseos que me pueden esclavizar? Número uno, hermanos y hermanas, si queremos evitar los deseos peligrosos y volvernos esclavos de esos malos deseos, en primer lugar, no se distraiga. Por eso es que la Biblia nos dice que estemos alerta y vigilantes. ¿Cuántos están aquí, hermanos, conectados? ¿Están acá, hermanos? ¿Se han dormido? No, ¿verdad? ¿Están despiertos? Tenemos que estar atentos. El proverbio nos dice: no mires el vino cuando rojea, porque aquel cuyo deseo de embriaguez se manifiesta cuando el vino se ve rojo, cuando la textura y el olor del vino seducen al que es adicto al alcohol, lo toma por sorpresa, ese deseo se convertirá en su esclavo. Satanás, hermanos y hermanas, solamente está esperando una oportunidad. Satanás conoce al hombre desde hace milenios, y él sabe cuáles son los deseos de los hombres. Él sabe cuáles son nuestras debilidades. Y lo que Satanás hará es aprovechar un momento de descuido para que ese deseo entre por su mirada y llegue al corazón. Jesús dijo algo: que del corazón salen los asesinatos, los adulterios y todo aquello que nos aleja de Dios. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que poner una barrera contra aquellos deseos que nos seducen. Pero ¿sabe cuál es el problema nuestro?
que contemplamos con anhelo aquello que Dios sabe que nos es perjudicial. Muchas de estas mujeres con las que Salomón se emparentó eran mujeres hermosas. No, hermanos, si es que feas no eran mujeres hermosas. Pero Salomón tuvo que sobreponerse al deseo para dejarse conducir por la sabiduría. Porque ya le dije algo, ser sabio implica amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Yo no le estoy diciendo que usted no está sintiendo el deseo de hacer lo malo, porque en nosotros, en nuestra naturaleza, hay una inclinación hacia lo malo. Todos los que estamos acá luchamos con una naturaleza pecaminosa que nos inclina a rebelarnos contra Dios. Pero también, hermanos, tenemos que reconocer que por la morada del Espíritu Santo en nosotros hemos sido hechos una nueva criatura y ahora tenemos la capacidad de amar a Dios por sobre todas las cosas. De tal manera que si ahora cedemos al pecado, no es porque el pecado sea más fuerte que nosotros, es porque nosotros decidimos fallarle a Dios. Este pasaje nos dice: oiga, a estas pues se juntó Salomón por amor. Y mira, hermano, no se conformó con la hija de Faraón. Tuvo 700 mujeres reinas. ¿Y cuántas más? 300 concubinas. 300 más 700, ¿cuánto es, hermanos? 1000 mujeres. Ya estará diciendo uno por ahí: bienaventurado Salomón. Pero eso, hermanos y hermanas, fue la desgracia de Salomón y de todo el reino. Hermanos, cuántas personas que han cedido a su deseo, que han sido esclavizados a su deseo, han perdido a sus familias, han perdido sus matrimonios, han perdido sus empleos, han perdido su salud. Recuerdo en una ocasión, y eso fue esta semana, un hermano me llamaba y me decía: hermano, han pasado ya 22 años que yo le fallé a mi esposa, yo le fui infiel. Como resultado de esa infidelidad, mi matrimonio terminó en divorcio y yo me terminé casando con la persona con la que le fallé a mi esposa. Pero no hay un solo día en estos 22 años que yo no me arrepienta de haber sucumbido ante el deseo. Este hombre perdió oportunidades de crecimiento personal. Este hombre perdió a sus hijas. Este hombre perdió un buen matrimonio, una buena mujer, por un deseo. ¿Cuántas personas también, hermanos, por un deseo de tomar un poquito de alcohol, se han convertido en alcohólicos y han perdido sus familias, sus hijos, sus trabajos, han perdido su salud? Algunos de ellos, hermanos y hermanas, a punto de morir por cirrosis hepática, todo por un deseo que los esclavizó. Cuando nos imaginamos a Satanás, usted nos imagine a un diablo con cadenas y garrote. Satanás anda con una bandeja ofreciéndole un poquito. Hey, cristianito, nadie te va a ver. Una no es ninguna. Esa es la filosofía de Satanás. Una no es ninguna. Nadie te está viendo. Aquí no está el pastor. Una nada más. Una no te va a hacer daño. Una al año no hace daño.
Pero esa complacencia, esa licencia, esa pequeña licencia que nos brindemos, puede ser solamente el primer eslabón de una cadena que nos va a condenar por mucho tiempo. Por eso, hermanos, no me venga diciendo que la tentación es grande. Claro, ya sé que la tentación es fuerte. ¿Quién de nosotros no se siente tentado? ¿Quién de nosotros no experimenta luchas? El problema es, hermanos, si sucumbimos a la tentación por un deseo. Hermanos, ¿cómo es que cayó en desgracia la humanidad? ¿No fue acaso por el deseo de un hombre y una mujer que quisieron experimentar el sabor de ser sus propios dioses? ¿Se recuerda cuando la serpiente le dijo a Eva, Eva, mira el fruto, Eva, se ve lindo y hasta brillaba la fruta? Con esto tú vas a convertirte en tu propia diosa. No vas a necesitar de tu marido Adán y mucho menos de Dios. Tú serás tu propia diosa. Adán, tú serás tu propio Dios. Los ojos se te abrirán. ¿Sabe cómo comenzó el pecado? Cuando el deseo en el corazón se desbordó en la vida de ellos. Cuando nos comenzamos a esclavizar nosotros, hermanos, cuando nuestro deseo toma control. Si usted continuamente pasa pensando en eso que lo seduce, está en batalla. Pero ya cuando usted comienza a armar un plan y decir, bueno, lo que yo voy a hacer para caerle a la fulana es que me voy a llevar el carro al taller y le voy a pedir al mecánico que me preste un vehículo y me voy a ir en ese vehículo para que nadie me vea, y ahí voy a subir a la fulana y nos vamos a ir a este otro lado y ahí vamos a hacer lo que tenemos que hacer y nadie se dio cuenta. Probablemente podremos burlar la mirada de los hombres. Probablemente podremos tomarle el pelo a los hermanos de la iglesia. Probablemente, hermanos, podamos incluso burlar a nuestra familia. Pero al Dios que está sentado en el trono, a Él jamás lo vamos a engañar, jamás lo vamos a burlar. Amén, hermanos. Entonces, ¿por qué te vas a esclavizar a un deseo? Y vea esto, verso 4, como el deseo no se detiene, la adicción no se detiene. Cuando Salomón era ya viejo, uno diría, vamos a encontrar un hombre muy sabio. Oiga, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos, de manera que no era ya perfecto para con el Señor. Dicho de otra manera, había perdido su sabiduría, porque decidió anclarse a su deseo. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude para controlar nuestros deseos, especialmente esos deseos de la carne que nos seducen. Y le voy a decir algo, todos sin excepción tenemos luchas con nosotros mismos. Su peor enemigo no es su suegra cuando lo llegó a visitar el fin de semana. Su peor enemigo es el que ve todos los días reflejado en el espejo. Ese es su peor enemigo. Su peor enemigo es usted. Entonces, hermanos, ¿qué lo distrae ahorita? ¿Qué lo está distrayendo? Ahorita quizás lo puede estar distrayendo una conversación indecorosa con una persona del sexo opuesto, y usted puede estar diciendo, no, si solamente somos compañeros, ahí no hay peligro, él sabe que yo soy casada, él sabe que yo sé que él es casado, así que no hay problema. Y está satisfaciendo un deseo. Usted también puede decir, no, si yo tengo control de mis compadres, de mis amigos de la oficina, yo sé que ellos son unos borrachines, pero yo soy cristiano y yo sé que me voy a mantener. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo?
La palabra de Dios nos dice: ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Podrá un hombre ponerse un tiesto debajo de su brazo sin que sus ropas ardan? No nos equivoquemos, amados hermanos. Con el pecado y con el deseo de la carne no podemos jugar. Porque Salomón comenzó bien y terminó mal. Salomón comenzó bien y terminó mal. Aquí no se trata de solo comenzar bien, aquí se trata de terminar bien también. Hace algunos días andábamos evangelizando con un ministerio por las calles en San Salvador. Y evangelizando, hermanos, nos encontramos con un montón de hermanos caídos. Hermanos que estuvieron en la iglesia, hermanos que estuvieron sirviendo. No, si yo era líder, nos decía uno. No, si yo era también servidor de la iglesia. No, si yo ya sé qué es eso de recibir a Cristo. ¿Y qué les pasó? La carne, hermano, el deseo. ¿Cómo es que terminaron en esa desgracia? ¿Cómo es que terminaron siendo trofeo y la burla de Satanás? Por un deseo que no pudieron controlar. Hay hombres, hermanos, que no pueden controlar su vista. Van por la calle y desnudan a todas las mujeres que se encuentran en el camino. Hay hombres, hermanos, que no pueden controlar su deseo de avaricia. Hay hombres que no pueden controlar su deseo de codicia. Pero esos deseos los terminarán anclando hasta que los van a esclavizar. Por eso le digo, hermano, cuidémonos. La Biblia nos dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, ¿contra qué estás distrayéndote? Eso se puede convertir en tu peor enemigo. Salomón perdió todo. ¿Y tú qué vas a perder? Puedes perder tu familia, puedes perder tu economía, puedes perder hasta tu salud. Me acuerdo de un muchacho también, con eso termino. El hermano comenzó a ceder a su deseo sexual desordenado y se comenzó a meter con una y con otra 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 mujer, hasta que una enfermedad de transmisión sexual lo dobló en la cama, hermano. Y ahí se dio cuenta que con el pecado nosotros no podemos jugar. Es que nadie va a salir ileso. Por eso, hermanos, seamos sabios. Y le repito nuevamente, usted lo conoce de memoria. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¿Cuál es el principio de la sabiduría, hermanos? Es el temor a nuestro Dios. ¿Y qué es temer a Dios? Saber que Dios está en todo lado. Dios no solamente está aquí en la iglesia, hermanos. Dios está en nuestro trabajo. Dios está en nuestra casa. Dios está cuando vemos el teléfono. Dios está cuando conversamos con las personas. Dios está en todo. Si nosotros caminamos rectamente, honra y gloria nos seguirá. Pero si nosotros, hermanos, obedecemos los deseos de la carne, que dice la Biblia que son contra el espíritu, no nos equivoquemos. No nos equivoquemos, porque las obras de la carne siempre nos conducirán a la muerte. Y Salomón terminó mal porque se dejó atrapar por un mal deseo. A veces un deseo de venganza puede ser, hermano. De repente quizás alguien le hizo daño y tal vez fue injusto lo que le hizo a usted. Pero ese enojo se convirtió, hermanos, en una ira, y esa ira se convirtió en un rencor, y ese rencor se convirtió en un deseo de venganza. ¿Quién cree que va a terminar más perjudicado? ¿La persona que le hizo daño o usted que vive esclavizado a ese deseo de ira, de venganza? Usted se va a hacer daño. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con los deseos engañosos del corazón. Pero para poder hacerle frente a nuestros deseos, lo que necesitamos es que el Espíritu de Dios esté dentro de nosotros. Amén, hermanos.
Vamos a orar esta tarde, vamos a cerrar nuestros ojos. Esta tarde, hermanos, hemos hablado de Salomón, un hombre que comenzó bien pidiendo sabiduría, pero que terminó mal siendo un necio. Y se volvió necio porque se volvió esclavo de sus deseos. Se volvió esclavo de sus deseos. Cuando nos volvemos esclavos de nuestros deseos, es cuando lo único que nos espera es la muerte y la corrupción. ¿Cuántas personas, llevados por su deseo, se corrompen, se vuelven corruptos? Eran personas íntegras, honestas, pero se corrompieron en el camino porque el deseo de tener dinero los llevó a negocios ilícitos, se corrompieron en la política, porque el deseo del corazón es peligroso. ¿Cuántas personas perdieron sus hogares por los deseos de su corazón? Por el deseo de tener una mujer que no era su esposa, un hombre que no era su esposo. Cuando somos esclavos de nuestros deseos, hermanos, nos conducimos hacia el camino de la muerte. Quiero hacerle una invitación esta tarde a aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o desean reconciliarse, para que en el lugar donde están se puedan poner en pie. Si esta tarde hubiera alguien que desea entregarle su vida a Jesús, que desee tener la libertad, que dice: hermano, yo siento que es mucha la carga que experimento, es mucho el deseo incontrolable que experimento. Usted puede ser libre, porque el Señor vino para hacernos libres. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Venga, póngase en pie. Quiero orar por usted. Ahí habrá un hermano, una hermana que gustosamente va a orar por usted. ¿Habrá alguien? Esto, hermanos, es algo que nosotros ya hicimos. Por un mal deseo, Caín mató a su hermano. Por un mal deseo, Sansón perdió las bendiciones que Dios le había dado. Por un mal deseo, Salomón perdió todo lo que su padre había logrado por muchos años, porque se dejó cautivar por los malos deseos. ¿Con qué estás luchando tú? ¿Habrá alguien esta tarde que quiera entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. ¿Habrá alguien? Vamos a orar entonces, hermanos, pero que Dios nos ayude a contrarrestar los deseos de la carne, a no ser esclavos de la codicia, a no ser esclavos del rencor, del adulterio, a no ser esclavos de las malas compañías. Y que Dios nos ayude a ser sabios, porque ser sabios es una elección continua. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque tú nos das la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo, amar lo bueno, aborrecer lo malo. Señor, tu deseo es hacer de nosotros personas sabias. Pero ayúdanos, Señor amado, a conducirnos con sabiduría, teniendo un temor reverente a tu voluntad. Líbranos de los deseos que son opuestos a la naturaleza espiritual que has puesto en nosotros. Señor, hay muchas inclinaciones hacia lo malo y es fácil sucumbir ante ellos, pero tú nos has dado la fuerza de tu espíritu para poder tener verdadera libertad en ti. Ayuda a mis hermanos, sé que muchos de ellos están batallando con muchos malos deseos, algunos deseos de venganza, otros deseos de codicia, otros deseos perversos que nos alejan de ti.
pero tú, Señor, nos sostienes y nos sacas en victoria. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios, hermanos? Amén. Bendito el Señor. Déselo fuerte, hermano. A Él sea toda la gloria. Amados hermanos, hemos llegado ya al final de este servicio. Solamente vamos a orar en esta ocasión por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Vamos a pedirle a Él que sea Él quien bendiga nuestras aportaciones, pues es a través de ellas que la iglesia, hermanos, sigue adelante, sigue caminando. Y recuerde, no damos por necesidad, no damos por compromiso, no damos por obligación, nada debe ser obligatorio, damos por gratitud a nuestro Dios. Así que vamos a orar. Padre, de lo mucho que tú nos das, te damos. Señor, recibe nuestro aporte como una expresión de la gratitud que tenemos hacia ti. Sabemos que tú nos has dado el empleo, los alimentos, has puesto el pan sobre nuestra mesa. Y confiamos en ti, Señor, que tu provisión nunca falta. Ahora, Señor, bendice los hogares, las economías de mis hermanos. Sácalos adelante. Aún, Señor, cuando el clima económico sea adverso en el país, tú puedes hacer fructificar y prosperar a tu pueblo. Amado Dios, por favor te pido, ensancha y bendice a tu pueblo para que ellos mismos sean testimonio vivo de la fidelidad que tú tienes hacia ellos. Aquellos que no tienen empleo, Señor, suple tú sus necesidades. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, mis hermanos, y nosotros cantamos al Señor, hermanos. Gloria a Dios. También con la ofrenda alabamos y glorificamos al Señor. Amén.